Hola, ¿cómo están? Este video es para compartir con ustedes la presentación que diera el pasado viernes 23 de junio en el Congreso de Innovación que se organizó en la ciudad de Panamá. Los organizadores fueron la Asociación de Graduados de INCAE de Panamá, que tuvieron una actuación tremenda y pusieron en marcha un evento de enorme factura y donde yo tuve el inmenso privilegio de participar como expositor. Eh, y allí hablé de los ingredientes de la innovación y me parecía bonito compartir con ustedes esa presentación porque es un tema que me fascina, es parte de mi investigación doctoral y me encantaría recibir, por supuesto, retroalimentación. Así que voy a tratar de hacer la misma presentación, obviamente a un ritmo quizá un poco más rápido, pero cubriendo exactamente el mismo contenido. ¿Cuál era mi plan ese día? Bueno, mi plan era, por un lado, hablar de qué es creatividad e innovación. A mí me parece fundamental tener una definición consensuada de creatividad. Eso nos permite además identificar mitos y barreras sobre la creatividad y cómo lograrla. Y por supuesto, una vez revisados esos elementos, podíamos eh, hablar de los ingredientes, de lo que yo considero son algunos de los ingredientes para la innovación. Por supuesto, no pretende ser ni una lista exhaustiva ni definitiva, ¿no? Así que empecemos con la definición, ¿sí? ¿Qué es creatividad? Bueno, cuando hablamos de creatividad, usualmente la gente lo asocia con algo nuevo. Cuando uno está en un salón de clases, en un auditorio, y le pregunta a los participantes qué es algo creativo, usualmente las definiciones que te dan tienen que ver con la novedad, con lo novedoso, con lo original, con las cosas que son distintas. Este es un ejemplo que usábamos mucho Carlos y yo, mi socio y querido amigo en Unbox, cuando hablábamos de presentaciones y de diseño y mostramos esta silla que se llama Fancy Nancy, que es una silla que participó en un concurso de diseño de sillas que organizó, si no recuerdo mal, la organización Ronald McDonald en los Estados Unidos, y una participante que presumimos se llama Nancy, inscribió esa silla, que es una silla bastante peculiar. Uno sin duda puede juzgarla como original, pero creo que pocos dirían que es innovadora, ¿no? Si esto lo contrastamos con el trabajo de Werner Panton, diseñador industrial de Dinamarca, que hizo esta maravillosa silla conocida como The Panton Chair, y la ponemos al lado de Fancy Nancy, nos damos cuenta que Panton Chair no solamente es original, sino que es creativa, ¿no? Hay algo distintivo y valioso sobre esa silla, ¿no? Y además duradero, porque no es un dato menor, que el Panton Chair tiene ya con nosotros 63 años de existir, mientras que Fancy Nancy se creó y posiblemente se olvidó en el 2008. Este ejemplo un poco peculiar sirve para introducir esta definición de creatividad que me gustaría compartir con ustedes y que, por supuesto, tomo de la psicología, que es, por supuesto, mi disciplina, ¿no? Hay tres libros que yo he consultado con bastante frecuencia. The Cambridge Handbook of Creativity, editado por Kaufman y Sternberg, que es un libro muy completo de corte académico. En el otro extremo de la pantalla tienen un libro extraordinario que se llama Creativity, Theories and Themes, Research, Development and Practice de Mark Runco. Mark Runco es un brillante psicólogo que, si no recuerdo mal, está en la Universidad de Florida, ha venido trabajando esto mucho. Y por supuesto el infaltable Ken Robinson, que en paz descanse, que era un hombre brillante y un gran defensor de la creatividad y reforma de los sistemas educativos, ¿no? Entonces, la definición que nos dan Kaufman y Sternberg es: creatividad es la interacción entre aptitud, proceso y ambiente, mediante la cual un individuo o grupo produce un resultado perceptible que es al mismo tiempo novedoso y útil. Y subrayo novedoso y útil porque esos son los dos elementos distintivos de la definición. Sir Ken Robinson, con bastante más elegancia, lo resume de esta manera. Dice: creatividad es el proceso mediante el cual se obtienen ideas originales que tienen valor, ¿sí? Y esos dos elementos, repito, son cruciales, ¿sí? No, algo para que sea creativo tiene que ser no solamente nuevo y distintivo, sino valioso. De hecho, citando a Ken Robinson, él decía: llamar creativo a alguien sugiere que está produciendo algo de forma activa y deliberada.
Las personas, nos decía, no son creativas en abstracto, son creativas en algo, en matemáticas, en ingeniería, en escritura, en música, en negocios, en lo que sea. La creatividad implica poner a trabajar a la imaginación. Y en cierto sentido, nos decía, la creatividad es imaginación aplicada. Esto está tomado del libro Out of Our Minds, que es un libro hermoso que invito a que lean, ¿no? Y a mí me encanta esa definición, ¿no? Es un tanto sencilla, pero es bonita, ¿no? Porque él dice, imaginación, esta capacidad humana de crear en nuestra cabeza cosas que no existen, como pensar, por ejemplo, en un oso verde. Yo puedo pensar perfectamente que puedo convocar esa imagen en mi mente, pero eso no existe en la realidad. La imaginación, por lo tanto, es la materia prima de la creatividad. Y la creatividad es aplicar esa innovación. La siguiente pregunta que se desprende de esto es, bueno, si eso es creatividad, ¿qué es innovación? Y volviendo a citarlo a Robinson, podemos decir que la innovación es el proceso de poner en práctica nuevas ideas, de modo que la innovación es creatividad aplicada. Así que si lo vemos en orden, podemos decir que la imaginación es la que nutre a la creatividad y esta a su vez nutre la innovación. Y las podemos poner en una suerte de orden de abajo hacia arriba y vemos que es un proceso que los psicólogos llamamos top to bottom. Es decir, va desde nuestra cabeza hacia la realidad y son como layers de aplicación, ¿sí? De la cabeza a la realidad. Y lo importante aquí es que la creatividad es el punto central de este proceso, ¿sí? La creatividad es fundamental en el proceso de innovación. Ok, ahí tenemos una definición, una buena definición, si me preguntan a mí. ¿Cuál es el problema que existe, ¿no? ¿Qué problemas tenemos entonces al manejar la creatividad? Bueno, yo creo que hay dos grandes problemas, no son los únicos, pero creo que estos son dos de los más importantes. El primero es, confundimos imaginación con creatividad. Entonces nos obsesionamos con las cosas que son simplemente nuevas y nos olvidamos de ese layer de valor que es tan importante, ¿sí? Dicho de otra forma, este proceso brincamos directamente de la imaginación a la innovación y tratamos de ejecutar cosas que son originales, pero que no necesariamente agregan ningún valor, ¿no? De hecho, yo soy de los que piensa que pensar que para innovar, pensar que para innovar solo basta con tener ideas originales es peligroso porque desvía la atención y los recursos. Y en muchos contextos en comunicación pasa muchísimo, ¿no? De cómo nos obsesionamos con estas cosas que nadie ha hecho, sin detenernos a pensar y a cuestionarnos a nosotros mismos. Bueno, esto sirve para algo, mejora, resuelve un problema. Pocas veces hacemos eso y entonces nos desviamos, ¿no? A modo de síntesis, podríamos decir que la originalidad es una condición necesaria, pero nunca suficiente para la innovación y para la creatividad, ¿no? El segundo problema que tenemos es que pensamos que la creatividad es un rasgo que solo se manifiesta en ciertas actividades y que es súbita. Es decir, la creatividad, pensamos, es exclusividad de gente especial, del artista, del excéntrico, del piantado, diría Cortázar. Solo se puede dar en actividades especiales, como el arte, por ejemplo, la música, etc. Y que además es producto exclusivo de la inspiración, ¿sí? No, es una especie de arrebato, de rayo, de centella que se nos estrella en la cabeza y entonces ahí tenemos el momento de brillantez, el famoso Eureka de Arquímedes. De hecho, usamos el bombillo como metáfora para hablar de la creatividad y del ingenio, y yo creo que esa es una metáfora que nos ha hecho daño, ¿no? Porque el bombillo transmite un poco esa idea de la idea súbita, de la idea repentina, como quien prende una luz, ¿no? Y entonces donde había oscuridad ahora hay iluminación y ahora por fin entendemos, ¿no? Y como vamos a ver un poquito más adelante, eso no es así. No solamente no es así, sino que es un problema serio pensar que es así. Porque entonces nos lleva a la frustración y, por supuesto, nos aleja de los ingredientes correctos para la innovación. Así que la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo ocurre la creatividad? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza? Y en esto hay una enorme cantidad de posturas teóricas, muchas
por supuesto tomadas desde la psicología cognitiva. Hay una en particular que citan en el Cambridge Book of Creativity que les mostré, que le llaman The Genie Plore Framework, cuyo nombre a mí no me gusta mucho, pero obviamente es un juego de palabras entre generación y exploración. Y lo que dicen de este framework, de este modelo, es que define el desarrollo de ideas nobles mediante la interacción de procesos de generación por un lado, de ideas con potencial creativo, y procesos de exploración que expanden ese potencial, ¿no? Entonces mencionan varios elementos de estos procesos. Les voy a citar por temas de tiempo dos que a mí me parecen importantes. Una llaman combinación conceptual, que consiste en combinar, ¿sí? Es el proceso mediante el cual ideas y o conceptos previamente separados son unidos mentalmente. Ahí ocurre el proceso de imaginación del que hablábamos antes. Y por supuesto podemos combinar palabras, conceptos, formas visuales o cualquier otro elemento simple o abstracto. A esto le llaman, por cierto, Janusian Thinking, que es un concepto que a mí me encanta. Jano es figura mitológica que tiene dos rostros, uno que mira hacia el futuro y otro mira hacia el pasado. Por eso el primer mes del año se llama enero o janeiro o January, en honor a este personaje. Y entonces este pensamiento janusiano lo que propone es que la combinación es relevante en el proceso creativo porque es mucho más que la suma de los elementos. Ahí identificarán los que sepan algo de psicología Gestalt, el famoso statement de la Gestalt. Y de la combinación de ideas separadas suelen salir nuevos elementos que son invisibles antes de la unión, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Y el otro proceso, que es el que a mí en particular me interesa y que nutre mucho mi trabajo de investigación en el PhD, es lo que se conoce como pensamiento analógico, ¿sí? El pensamiento analógico es la aplicación o proyección de conocimiento estructurado de un dominio que nos es familiar hacia un dominio nuevo o menos familiar. Y el elemento en común que tienen estos dos procesos, esta combinación conceptual y este pensamiento analógico, es la memoria. La memoria que tiene tan mala prensa en el mundo nuestro, ¿sí? Sobre todo en nuestros sistemas educativos, ¿sí? La memoria se ve como algo carente de significado, como algo que tenemos que hacer casi mecánicamente, ¿sí? Pero resulta que la memoria y la creatividad son procesos complementarios, están muy ligados, muchísimo más de lo que solemos pensar. Y una manera interesante de contar esto nace de un libro que no es académico, pero que es fascinante, de Joshua Fauer. Joshua Fauer es un periodista que cubría la sección de ciencias y que camino a cubrir una noticia se encontró con una de estos torneos de memorización, y para no aburrirlos demasiado con el cuento, él se acercó a los participantes y decidió entrenarse con uno de ellos durante un año y terminó ganando el campeonato de memoria. Estas son gente que memorizan listas larguísimas de ítems o de conceptos o de números o de cartas. Bueno, es una cosa fascinante. Ahí lo ven a Joshua con su gear, con su equipo de memorización. Y de ese proceso escribió este hermosísimo libro que se llama Moonwalking with Einstein, The Art and Science of Remembering Everything, en donde explica el método del Memory Palace, que es un método antiquísimo de memorización, que es fascinante y que en el blog tengo algo de eso escrito para el que le interese leer. Pero lo importante es esta cita. Él dice: en nuestra grave incomprensión de la función de la memoria, siempre hemos pensado que ésta opera por repetición. En otras palabras, repites y repites hasta que tu cabeza se llena de hechos o datos. Lo que no hemos entendido es que la memoria es principalmente un proceso imaginativo. De hecho, el aprendizaje, la memoria y la creatividad son procesos similares enfocados de manera distinta. El arte y la ciencia de la memoria consiste en desarrollar la capacidad de crear imágenes rápidamente para luego vincularlas a ideas disímiles. A mí, cuando yo leí esto, me pareció extraordinario, ¿sí? Nosotros necesitamos, para poder memorizar, combinar elementos en nuestra cabeza, pero ese proceso de combinación es justamente el que nutre el proceso de innovación. Y esto es algo que no hemos descubierto los psicólogos recientemente, ¿sí? Los seres humanos hemos sabido de esto
o lo hemos intuido desde hace milenios, y prueba de ello es que Mnemósine, que es la diosa de la memoria, es también la madre de las 9 musas. Las 9 musas ahí las tienen: Clio, Talía, Erato, Euterpe, etcétera, etcétera. La danza, la astronomía, la tragedia, los poemas heroicos, la oratoria, todo eso nace de la memoria. Sin memoria no puede haber creación. Sin memoria no puede haber creación. Nuestro lenguaje también esconde pistas para esto, ¿no? Por eso la palabra inventario y la palabra invento comparten la misma raíz, que es la palabra inventio, que quiere decir hallazgo. Es decir, que si yo necesito inventar, si yo necesito crear, si yo necesito innovar, antes debo almacenar, antes debo tener inventario, debo tener en mi cabeza información relevante, conceptos que yo pueda luego combinar en estos procesos que les estaba explicando hace unos minutos. Un ejemplo de esto, que es lo que yo estudio justamente en mi doctorado, es la metáfora. La metáfora es la reina de todas las figuras retóricas, ¿sí? Es la más linda de todas. Si me preguntan a mí, yo estoy enamorado, obsesionado con las metáforas, porque además, después de que les muestre esto, se van a dar cuenta que las metáforas las usamos todo el tiempo. De hecho, el lenguaje, decía Borges, es esencialmente metafórico. Entonces, ¿qué es una metáfora? Es una comparación implícita entre objetos diferentes en las que el significado de un objeto, al que llamamos vehículo o base, se transfiere a otro objeto, que se llama el tópico, por asociación. A está relacionado con B, o por comparación, A es como B o A no es como B. De hecho, esa segunda de A es como B se le llama analogía o símil, a veces también se le dice. Creo que es símil el correcto, el concepto correcto. La metáfora es un poco más compleja que el símil. Veamos la estructura básica de la metáfora es esta: el tópico y el vehículo. Y lo que hacemos es tomamos del vehículo Y elementos para darle sentido al tópico X. Un ejemplo clásico en los papers de psicología y de lingüística es la metáfora: mi abogado es un tiburón. Cuando yo les digo esto, el vehículo tiburón tiene asociado una serie de conceptos. Un tiburón es un pez, tiene dientes afilados, cuero gris, agallas, es nadador, pero también es agresivo, es depredador, es peligroso, es tenaz. Y lo interesante de la metáfora es que la metáfora te permite entender rápidamente qué es lo que quiero decir yo de mi abogado cuando digo que es un tiburón, cuando digo que pertenece a la categoría de seres de las cuales el tiburón es el miembro ejemplar. Y por supuesto eso es pensamiento abstracto en su más sentido, en su más estricto sentido, y nos permite entender que lo que estoy tratando de decir probablemente es: mi abogado es agresivo. Ahora, este proceso ocurre y se ha venido estudiando. Hay 2 grandes corrientes teóricas sobre esto. Una de las más fascinantes, propuesto por una psicóloga extraordinaria llamada Deirdre Gentner de la Universidad de Chicago, es una cosa que se llama structural mapping. Y lo que ocurre es que vamos haciendo alineaciones estructurales entre conceptos, entre redes de conceptos, con las cuales le damos interpretación a la expresión metafórica, ¿sí? Entonces, una alineación estructural entre el vehículo y el tópico facilita la comprensión y además también puede afectar el modo en que la gente piensa, que eso es interesantísimo, porque una de las cosas que esta extraordinaria académica ha demostrado es que nuestro cerebro tiene una preferencia por similitudes relacionales. Es decir, cuando 2 cosas se parecen, no porque se ven iguales, sino porque cumplen funciones similares. Esto que están viendo en la pantalla es un estímulo experimental de uno de los estudios de Gentner y sus colegas, en donde le pedían a la gente que tocara, que rayara con un lápiz las similitudes entre las 2 imágenes. En la imagen de arriba vemos una persona de delivery entregando lo que parece ser una bolsa de comida a una mujer, y en la de abajo vemos una mujer dándole comida a lo que parece ser un pajarito o una ardillita. Y lo interesante es que esto pone un dilema, ¿sí? Si la gente prefiere similitudes de atributos, seguramente señalarían que las 2 cosas más parecidas entre las dos, entre el pictograma A y el B, es la mujer. Sin embargo, la mayoría de la gente dice que lo que se parecen es la mujer, el delivery, el señor del delivery arriba y la mujer de abajo, porque los 2 hacen lo mismo. En el caso de arriba, el señor está entregando comida, en la foto de abajo la mujer está entregando comida. Eso es alineación
estructural, ¿no? Y eso es como funcionan las metáforas, ¿no? Por eso están en todos lados. En publicidad, que es donde yo me he desempeñado casi toda mi carrera, son tremendamente comunes. De hecho, es una manera de operacionalizar la creatividad en el contexto publicitario es a través de la metáfora. Metáforas visuales, como esta que están viendo acá, o como esta, para estimular el lavado de manos. Esta es una quizá un poco más pobre en términos de aptness, porque simplemente hay una similitud en forma, pero no necesariamente en función. Pero después tenemos esta, que es muy buena. Quizá la ejecución no es tan linda, pero las balas y los cigarrillos comparten una relación, una similitud relacional, porque ambas matan. No solamente se parecen en forma, en el sentido de que son cilíndricas, sino que son objetos dañinos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Este yo suelo mostrar mucho en mis charlas, a mí me da mucha risa. Ese es un medicamento contra la flatulencia y vemos cómo el sistema digestivo es metafóricamente asociado con un instrumento de viento muy ruidoso, ¿no? O esta que está aquí, en donde el café y el despertador se asocian, y noten que está en lo que parece ser un lenguaje árabe, el copy de ese aviso, pero no necesitamos entenderlo o leerlo para saber qué es lo que nos quieren decir con ese aviso. Inclusive en política, la metáfora está en todos lados, lo que se conoce como metáforas extendidas. Por ejemplo, el vicepresidente Al Gore dijo una vez, a propósito de la posible instalación de un oleoducto que se llama el Keystone XL, él decía, espero que cuando llegue el momento de tomar una decisión sobre el oleoducto Keystone XL, entienda lo que esto significa. Hay que vetarlo, es una atrocidad, es una amenaza. E inmediatamente después dijo, los adictos se encuentran venas en los dedos de los pies cuando se les apagan los brazos y las piernas. Ahora estamos en un punto en el que vamos por combustibles peligrosos y sucios. Y aquí se ve claramente la intención de Gore de usar el frame metafórico de la adicción a las drogas, sobre todo las drogas intravenosas, con la búsqueda de petróleo en las arenas. Creo que era el caso del Keystone Pipeline ¿no? Y por supuesto él quiere transmitir la connotación negativa y dañina y de poca salud propia del dominio de la drogadicción al contexto político, ¿no? Y por supuesto también en el arte, este es una de estas cositas que uno se tropieza en la red que a mí me fascinó, porque el corazón es una bomba, es a la misma vez una expresión literal y una expresión metafórica, ¿no? Entonces ahí dice, finalmente la poesía y la ciencia llegaron a un acuerdo y comentan eso, ¿no? Y por último, para cerrar este tema de las metáforas y entiendan esta definición de creatividad y de por qué me obsesiono el tema de la memoria, así es como construimos nuestro lenguaje. De hecho, el lenguaje está compuesto fundamentalmente de metáforas muertas, ¿sí? Cuando nos conseguimos con una metáfora nueva, estamos comparando dos conceptos literales distintos y el trabajo cognitivo es conseguir la categoría metafórica a la que pertenece el vehículo, la base, por ejemplo, tiburón, para entender qué es lo que quiero decir del concepto literal. Ahora, si esto lo usamos mucho tiempo, va a llegar un momento en donde cada vez que alguien escuche la palabra tiburón, por ejemplo, en lugar de pensar en el pez, va a pensar en agresión, ¿sí? o en características despiadadas, y eso es lo que se conoce como una metáfora muerta. Inclusive hay contextos en donde la base desaparece del todo y lo usamos en el sentido metafórico sin darnos cuenta, ¿sí? Palabras como, por ejemplo, eso es una montaña rusa, o este sitio es una mina de oro, o este tipo es un diamante. No estamos hablando en el sentido literal, por supuesto, sino estrictamente en el metafórico, ¿no? Ahora, ¿todo esto a qué viene? Bueno, las metáforas funcionan porque se nutren, ¿sí?, del conocimiento previo que tenemos almacenado en la memoria. De hecho, por eso hay metáforas que son específicas de ciertos países, de ciertos lugares, y cuando nos exponen a ellas, si venimos de otro país, no las entendemos, ¿sí? Y además la capacidad de crear metáforas nuevas depende de ese inventario, ¿no? Y además son ejemplos de creatividad porque son al mismo tiempo valiosas y originales. Las metáforas funcionan porque ayudan a la gente a comprender algo que de otra forma les tomaría muchísimos recursos cognitivos entender. Por eso las usamos tanto. Algo, por supuesto, similar ocurre con la innovación. Cuando estamos tratando de crear algo nuevo,
muchas veces arrancamos de la combinación de cosas que no suelen ir juntas. Un ejemplo quizá trillado del mundo de la innovación es como el primer prototipo del mouse nació, de acuerdo a la gente de IDEO, que es esta casa de diseño extraordinaria que está en California. Decían que alguien agarró un tarro de un envase vacío de mantequilla y le pegó un desodorante de estos de roll-on, y dijo, bueno, si hiciéramos una máquina que se pudiera desplazar así, la moviéramos, y eso dio pie, por supuesto, al primer prototipo del mouse, que después dio a los mouse que todos conocimos y con los que crecimos, y bueno, y eso ha ido un proceso ya después de evolución, ¿no? Así que para resumir, nada mejor que usar una cita del extraordinario Daniel Kahneman, que en este libro que todos ustedes deben conocer, y si no conocen, corran a comprarlo. Él dice con perfecta síntesis: la creatividad es memoria asociativa que funciona excepcionalmente bien. Bien, esto nos da pie para la última parte de la presentación, en donde hablo de 3 ingredientes para la innovación. El primero de ellos es cultivar un sano hábito de lectura. Noten que pongo lectura entre comillas, porque quiero hablar de lectura en su sentido más amplio, ¿sí? Podríamos decir en el sentido metafórico, de consumir información. Borges, un escritor que me ha fascinado desde muy joven, desde adolescente, que lo descubrí gracias a mi padre y a mi madre, que lo leían mucho, en el prólogo a su colección privada que editó con María Kodama, una serie de libros que él reedita de autores que le fascinaron, y que prologa cada obra, la prologa, y hay un prólogo para la colección, o sea, cada libro tiene 2 prólogos. Dice esta cosa hermosa, dice: que otros se jacten de los libros que les ha sido dado escribir, yo me jacto de aquellos que me fue dado leer. No sé si soy un buen escritor, creo ser un excelente lector, o en todo caso, un sensible y agradecido lector. Borges tenía clarísimo que su obra había estado impactada de manera profunda por sus lecturas de autores como Shakespeare, como Thomas de Quincey, como Chesterton, como Stevenson, como Oscar Wilde, y tantos otros que lo impactaron y le dieron esa materia prima que después él supo transformar en una obra literaria absolutamente fascinante, ¿no? Y por eso ese agradecimiento del lector, ¿no? Austin Kleon, otro artista extraordinario, este es norteamericano, él dice: creo que el primer paso para convertirse en escritor es convertirse en lector, pero el siguiente paso es convertirse en lector con lápiz. Cuando subrayas, encierras en un círculo y apuntas tus preguntas y argumentos en los márgenes, te encuentras en ese interesante punto intermedio entre el lector y el escritor. De hecho, ese es justo el punto, ¿no? Necesitamos estimular el consumo crítico y reflexivo de información y cultura. Porque países o sociedades que no consumen información, que no maman esa información, que no se nutren, no pueden ser innovadores, no hay manera. Por eso son tan importantes los museos, ¿sí? Y los sitios en donde divulgamos arte, donde damos a la gente, alimentamos a la gente de cultura, ¿no? Por supuesto, la ciencia es otra fuente indispensable, otro ingrediente indispensable con el cual nutrimos la innovación, y eventos. Yo pongo el ejemplo de South by Southwest, pero el congreso en donde di esta charla es otro perfecto ejemplo de eso. Son indispensables: asistir, escuchar, aprender, almacenar en memoria. Es fundamental. El segundo ingrediente es otro tema que a mí me obsesiona, que tiene que ver con la atención. Necesitamos poder concentrar nuestra atención y trabajar de manera sostenida en el área que nos interesa. Es decir, esto va en contra del mito de que la creatividad es un destello, ¿sí? En realidad, la creatividad nace luego de un proceso larguísimo de consumo, de información y de iteración y de práctica, de foco. Y un ejemplo que me gusta poner a mí es el de Bill Gates, ¿sí? Nadie puede dudar que este fue un hombre, o es un hombre innovador. Bill Gates transforma la industria de la computación personal cuando lanza Windows. Lo que mucha gente ignora es que él estuvo desde muy joven expuesto a este tipo de tecnologías en la Universidad de Washington. De hecho, en su adolescencia temprana, él junto a Paul Allen, que son con quienes funda Microsoft, tenía acceso
a computadoras, en este caso a una computadora llamada PDP-10 de la Universidad de Washington en Seattle, en el año 68. ¿Sí? Ahí en la foto Gates tiene 13 años. Y en una entrevista Gates afirmó lo siguiente, dice: se convirtió en mi obsesión, me saltaba clases, pasaba despierto toda la noche, programábamos los fines de semana, era rara la semana en la que no pasáramos 20 o 30 horas programando. Paul Allen y yo nos metíamos en problemas por robarnos los passwords y, comillas, crashear el sistema. Nos sacaban a patadas, hasta que Paul consiguió una computadora que se podía usar gratis en la Universidad de Washington y nos dimos cuenta que nadie lo usaba entre las 3 y las 6 de la mañana. Me iba caminando de mi casa a la universidad y programaba toda la noche. Después mi madre se preguntaba por qué me costaba tanto despertarme en la mañana. De hecho, él termina esa cita diciendo: para el momento en el que abandoné mis estudios en Harvard, llevaba prácticamente 7 años consecutivos programando sin parar. Es decir, que este es un proceso largo, ¿sí? La innovación requiere tiempo. En esta expresión que suena un poco a cliché, es potente, ¿sí? Para convertirte en un éxito de la noche a la mañana necesitas 10 años. No ocurre innovación en el vacío, necesitamos leer. No ocurre innovación de inmediato. Necesitamos iterar, 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 consumir, consumir, consumir. Y esto nos lleva al tercer ingrediente, que tiene que ver con necesitamos entornos que fomenten el acceso a la cultura. Y aquí entramos a temas regulatorios, de esto hablamos bastante en el Congreso, y mi referencia en esto es el inmenso Lawrence Lessig, o Larry Lessig, como él mismo le gusta que le llamen, que ha escrito varios libros de este tema. Quizá el más importante es este que están viendo en pantalla, que se llama Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, en donde él hace una reflexión de la importancia de dar acceso al contenido creado, ¿sí? Él es abogado, formado en Stanford, y recientemente ya de tener unos 10 años en Harvard. Él dice: la creatividad y la innovación siempre se basan en el pasado, pero el pasado siempre intenta controlar la creatividad que se construye sobre él. Entonces él dice: las sociedades libres permiten el futuro limitando este poder del pasado, ¿sí? La nuestra es una sociedad cada vez menos libre. De hecho, él decía que nosotros necesitamos sociedades en las que podamos hacerle a Walt Disney lo que Walt Disney le hizo a los hermanos Grimm. Hoy en día, Walt Disney es una de las megacorporaciones más celosas de la propiedad intelectual, y es muy difícil tomar lo que ellos crearon y remixearlo y recrearlo sin romper la ley, ¿no? Y la solución que dio Larry Lessig, que no voy a ahondar demasiado en ella, pero al que esté curioso lo invito a que exploren, son estas licencias de propiedad intelectual que se llaman Creative Commons, que están a medio camino entre el dominio público y todos los derechos reservados, ¿sí? Lo que él dijo es: démosle la potestad al creador de contenido de licenciar su trabajo como él le parezca mejor. Entonces puedes hacer, por ejemplo, usted es libre de usar mi producción, mi fotografía, mi canción, mi película, mi libro, lo que quiera, siempre que me atribuya a mí la autoría, o siempre que no genere copias literales, o que lo que sea que produzcas lo pongas bajo el mismo licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas licencias, vean, van desde el copyright tradicional, en donde no hay apertura, a los más abiertos, que son estos que permiten hacer share y remix, ¿no? Quizá la idea esta es medio abstracta, pero de nuevo pasa por un tema regulatorio, pasa por un tema de manejo de licencias, de acceso a canales de información que faciliten este consumo, ¿no? Y hay una idea hermosa de Thomas Jefferson al respecto, en una carta que escribió allá en 1800, ahora no me acuerdo exactamente la fecha, pero que seguramente ustedes han escuchado porque es muy, muy bonita, y en la que le decía al destinatario de la carta lo siguiente: quien recibe de mí una idea recibe el mismo instrucción sin disminuir la mía, como quien enciende su candil en el mío recibe luz sin oscurecerme. Que las ideas se difundan libremente de unos a otros sobre el globo para la instrucción moral y mutua del hombre y la mejora de su condición parece haber sido peculiar y benévolamente diseñado por la naturaleza, cuando las hizo, como el fuego, expansibles sobre todo el espacio, sin disminuir su densidad en ningún punto. Ahí pueden ver, por cierto, una metáfora hermosa, el de las ideas como una luz en un candil,
que si yo prendo el mío, si yo prendo mi vela con la de la otra persona, recibo luz sin apagar la de la otra persona, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata totalmente este ingrediente, ¿sí? ¿Cómo podemos tener acceso a esto? Y ya para cerrar, esta es la parte donde le decía a la audiencia que podían tuitear, un slide a modo de síntesis. Estos son los puntos claves de la presentación. En primer lugar, imaginación, creatividad e innovación en ese orden. La segunda cosa importante es la creatividad es igual a originalidad más valor. Si necesito ideas que sean nuevas, pero que también contribuyan a resolver algún tipo de problema. La tercera es que no puede haber creatividad ni innovación sin memoria. Si no puedo construir en el vacío, la creatividad siempre nace del pasado. Por lo tanto, los tres ingredientes que les traje son, en primer lugar, leer lo más que se pueda. Si necesitamos consumir información, ser disciplinados en eso, fuentes, inspiración, referencias, de cualquiera que sea el área en la que estemos. Tenemos que ser expertos en eso, ¿sí? No tratemos de crear si no hemos sido antes agradecidos lectores, diría Borges. Segundo ingrediente es, hay que dirigir la atención a aquello que nos interesa, pero por periodos muy largos de tiempo. Hay que dedicar esfuerzo, constancia, disciplina, como Bill Gates con la programación. Y finalmente, debemos fomentar la apertura desde donde nos corresponda, ¿sí? El candil de Jefferson. Debemos entender que compartir ideas nos mejora. Y eso es un poco la intención del blog y de esta presentación y de muchas de las cosas que yo he ido compartiendo a lo largo de los años. También a nivel del legislativo, gubernamental, reglamentario, etc. Así que ahí lo tienen, esos son los ingredientes. Quería compartirlos, pero no sin antes hacer esa reflexión sobre memoria como ingrediente principal del proceso creativo. Por supuesto, siéntanse en absoluta libertad de compartir esto con otros y, por supuesto, si tienen comentarios, hacérmelos llegar. Muchísimas gracias por la atención que me han dado.